Amén. Nos ponemos de pie y comenzamos Padre, Hijo y el Espíritu Santo, dando gracias al Señor que podemos estar en el lugar donde podemos adorarte y glorificarte, uniéndonos con personas en el templo y en sus casas y donde sea que ellos estén, para adorar y glorificar a nuestro Señor y recordar el sacrificio que Él dio en la cruz por ti y por mí. Cantemos ahora Alzar la Cruz, número 489. La cruz, emblema de su amor, que el mundo al fin conozca al Salvador. Vamos, cristianos, tras nuestro Señor, el Rey victorioso, Cristo Hijo de Dios. Alzar la cruz, emblema de su amor, que el mundo al fin conozca al Salvador. Cada soldado que en la cruz murió, en su frente lleva el signo que él venció. Alza la cruz, emblema de su amor, que el mundo al fin conozca al Salvador. Bajo este signo de su gran poder, el pueblo de Dios avanza sin temer. Alzad la cruz, Emblema de su amor, que el mundo al fin conozca al Salvador. Cuando te alzaron glorioso en la cruz, así prometiste llevarnos a la luz. Alzad la cruz, emblema de su amor, que el mundo al fin conozca al Salvador. Himnos de gloria alcemos sin cesar al Rey vencedor, que en cruz supo triunfar. Alzad la cruz, emblema de su amor, que el mundo al fin conozca al Salvador. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con ustedes. Y También contigo. Y ahora tenemos la oración de invocación con Eva Gallardo. Señor y Padre nuestro, gracias te damos, Señor, porque estamos aquí en esta tarde, Señor. Gracias por haber podido llegar a tu casa, entrar por esas puertas, Señor, y sentir tu presencia en este lugar. Gracias porque sí, hoy conmemoramos tu muerte, tu sacrificio en la cruz, pero tu Espíritu está con nosotros. Tú estás vivo entre nosotros, Aleluya. Señor, para seguirnos dando vida y esperanza, Señor, fortaleza y gozo, Señor, gozo en la esperanza. Gracias, Señor Jesucristo. Permite que en este día nosotros podamos realmente profundizar en ese sacrificio, Señor,
Y que, Señor, de aquellos que nos oyen o nos ven, Señor, si alguien no te ha conocido como el Salvador de su alma, permite que en este día sus ojos sean abiertos, Señor, y sus corazones abiertos a la realidad de esa salvación, de esa preciosa sangre que nos compró con un precio tan alto, Señor. Gracias, Padre. Manifiéstate con poder en este día, aquí y a través de la televisión o de la internet, Señor. Glorifícate, que el nombre de Cristo sea levantado, porque tú has dicho que si tú eres levantado, tú te atraerás todos los hombres a ti. Que hoy te levantemos, Señor. Sí, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden sentarse? La primera lectura se encuentra en Isaías capítulo 53, versículo 1 al 12. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentando en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, no hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con las grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El siguiente escritura, el Evangelio, el Santo Evangelio. Nos ponemos en pie para el Nos Evangelio ponemos de de hoy. pie. Se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 19, del versículo 17 al 30. Jesús salió llevando su cruz, y para ir al llamado lugar de la calavera, o que en hebreo se llama Gólgota. Allí lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado. Pilato mandó poner sobre la cruz un letrero que decía: Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Muchos judíos leyeron aquel letrero porque el lugar donde crucificaron a Jesús estaba cerca de la ciudad, y el letrero estaba escrito en hebreo, latín y griego. Por eso los jefes de los sacerdotes judíos dijeron a Pilato: no escribas Rey de los judíos, sino escribe: el que dice ser Rey de los judíos.
Pero Pilato les contestó: lo que he escrito, escrito queda. Después que los soldados crucificaron a Jesús, recogieron su ropa y le repartieron en 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también la túnica, pero como era sin costura, tejida de arriba abajo de una sola pieza, los soldados se dijeron unos a otros: no la rompamos, sino echámosla a suertes, a ver quién le toca. Así se cumplió la escritura que dice: se repartieron entre sí mi ropa y echaron a suertes mi túnica. Esto fue lo que hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, esposa de Cleofas, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y junto a ella al discípulo a quien él quería mucho, dijo a su madre: mujer, ahí tienes tu hijo. Luego le dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Desde entonces ese discípulo la recibió en su casa. Después de esto, como Jesús sabía que ya todo se había cumplido, y para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Había allí un jarro lleno de vino agrio. Empaparon una esponja en el vino y le ataron una rama de hisopo y se le acercaron a la boca. Jesús bebió el vino agrio y dijo: todo está cumplido. Luego inclinó la cabeza y murió. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cantemos el himno 447. Me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor. En la cruz, yo primero vi la luz. En las manchas de mi alma yo la ve. Confiesa tus pecados al Señor mientras canta. Y esas palabras no solamente salgan de tu boca, sino de también tu corazón, para que sea limpio de toda maldad, de todo pecado. Aquellos que nos escuchan también en sus casas. Me hirió el pecado, fui a Jesús, mostrarle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, da primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz mi buen Señor Su sangre derramó por este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Venció la muerte con poder, y al cielo se exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, solo no estoy, mando al Consolador. Divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. De nuevo la segunda estrofa, sobre una cruz. Sobre una cruz, mi buen Señor, su sangre derramó. Bendita sangre. Por este pobre Pecador, a quien así salvó. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve.
Fue allí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Pero venció la muerte. Venció la muerte con poder y al cielo se exaltó. Confiar en Él es mi placer, morir no temo yo. Aleluya. En la cruz yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. La cuarta estrofa, para aquellos que me están escuchando y están cantando en sus hogares, quizás tú estás sola o solo, pero si el Señor está contigo, la soledad no está contigo, porque estás acompañada por el Espíritu Santo. Aunque Él se fue, cántalo. Aunque él Se fue solo, no estoy dando al Consolador. Divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. En la cruz yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Las diaconisas vienen a recoger la ofrenda de esta tarde. Gracias damos también a aquellos miembros de esta iglesia, que han mandado su ofrenda por correo. Es una bendición tremenda. Y las cartas que nos han escrito son tan preciosas que tanto el pastor como yo, y algunas voy a leer en algún momento en el púlpito, porque sé la calidad de hermanos y hermanas que sostienen esta casa de Dios. No solamente aquellos que están hoy en el templo, a quien damos una bienvenida muy cordial, siguiendo las normas y las órdenes de nuestro gobernador de Santis, pero también aquellos que nos escuchan a través del internet. Avísale a alguna persona, familiar tuyo, que pudiera hacerlo, y sea un evangelista para que también lo pueda sintonizar y escuchar el mensaje de esta tarde. Puestos en pie la doxología, a Dios el Padre Celestial, y el pastor ora por los enfermos, y vamos a tener a Rosa Villalobos, que está hospitalizada en esta mañana. A Dios el Padre Celestial, al Hijo nuestro Redentor y al Eternal Consolador, unidos todos a alabar. Amén. También queremos orar por Mary Arrondo, que ha sido hospitalizada junto con varias personas del centro donde ella vive, donde está. También a Rosa Villalobos. Rosa Villalobos la ingresaron porque no se siente bien del corazón y le van a hacer un marcapaso, pero yo curo a Rosa con el poder de la sangre de Cristo para que el virus no entre en ella y le puedan poner un marcapaso y pueda volver a su casa en el nombre de Jesús. ¿Quién dice amén? Sí. Oramos también por Estela Laborde, por Connie Botello, por Edma Hernández, Señor, por Conchita Pineda, por Daría San Miguel, por Víctor Mercado, por Jorge Soto. Carmen está con nosotros en esta tarde, gloria a Dios. Por René Miranda, por Gladys Rocco, por Xiomara Socorro, por Madeline Pérez, por Ulises Gallardo en Cuba, por Malkin Medina, por Emilia Fernández, por Ángela Bolaño, por Carlos López, por Ofelia Mayor, por la doctora Zulma Berrío, que es directora de los médicos de un hospital Baptist, y oramos con ella a los demás médicos y a aquellos hospitales, aquellos, no solamente médicos, sino enfermeras, anestesistas, todos aquellos que están trabajando en los hospitales en el sur de la Florida y en toda esta nación. Los cubrimos con el poder de la sangre de Cristo para que ellos puedan servir, Señor, en este momento de gran crisis en el mundo entero y en esta nación, para que el enfermo pueda recibir una ayuda, pero también aquellos que trabajan en los hospitales puedan estar protegidos, no solamente por la ciencia, sino por el poder y la sangre de Cristo. Sé con ellos, Señor, con todos los que están al frente luchando para combatir este virus y esta maldición que ha venido sobre el mundo. También oramos por el capellán Jafet Duquela, su esposa María y sus hijos que están en la base militar en Fairbanks, en Alaska.
y aquellos, Señor, que nos escuchan a través del internet, de Facebook y también por YouTube. Gracias, Señor, por tantos hermanos que nos están viendo en esta tarde. Gracias por aquellos hermanos miembros de esta iglesia que han enviado su ofrenda por correo. Bendícelos, Señor, y dale el gozo de dar para sostener esta tu casa. Sí, Señor. Bendícenos, Señor, y prepáranos para celebrar la resurrección del Señor. Y prepara también el corazón del pueblo de Estados Unidos para que se vuelva a Dios. Yes, Jesus. Que esta crisis, Señor, se dé cuenta que hay momentos en que la vida puede estar en un hilo y que la vida vale más solo por ti. Amén. Y que el futuro está en tus manos y que tú estás sentado en el trono. Pero es el momento, Señor, de volver a ti, Señor, volver a Dios. Porque, oh Señor, muchas veces los conflictos en el mundo el hombre lo trae él mismo Yes, por su Jesus. alejamiento de Dios y por su pecado. Y esta nación y el mundo entero estaba y todavía está alejada de Dios. Por eso, Señor, toca los corazones de los cristianos para que oremos, intercedamos y podamos, Señor, ver el volver a Dios a muchos, Señor, que se habían alejado de ti. En el nombre precioso de Jesús oramos. Y el pastor ora por la ofrenda ahora. Señor, oramos y te damos gracias por todo lo que han dado, Señor, y que han mandado sus ofrendas por correo, igual como, Señor, aquí. Te damos gracias por todo lo que han dado de su corazón y bendícelo y guárdalos. Esté con ellos, Señor, que están en preocupación o no se sienten seguros en este día, Señor, que tú le puedes dar tu paz y puedes darle a ellos el entendimiento que tú vas con ellos, donde sea que ellos vayan, Señor, cuando ellos ponen a ti primero en sus vidas. Señor, lo pedimos en el nombre de Jesús. También, Señor, levantamos al cardiólogo Glenn Barquette, que está, Señor, según lo que entendemos, sigue bajo una coma. Señor, oramos por él y hay muchos como él, Señor, alrededor de esta nación y el mundo que están en situaciones críticas entre la vida y la muerte, Señor. Pedimos que tu misericordia sean sobre ellos, Señor, y que tú te revelas en gran manera en sus vidas. Lo pedimos en el nombre de Jesús y que tú seas glorificado en medio de esta situación. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Y ahora, Señor, que las palabras de mi boca y la meditación de nuestros corazones puedan ser aceptos delante de ti, roca nuestra y redentor nuestro. Amén. Amén. Pueden sentarse. Hoy es la segunda parte del sermón que comencé ayer a las 12 del mediodía. Tuvimos un culto. En ese momento presenté la fe en la sangre de Cristo. Yo no creo que en ningún Viernes Santo yo he hablado tanto y me he preparado tanto para hablar de este tema, porque yo creo que es un tema de actualidad tremenda para la iglesia en Estados Unidos y en el mundo entero. Y yo decía que la base de nuestra fe es siempre la sangre de Cristo. ¿Quién dice amén? Sin la sangre de Jesucristo no hay redención, y sin redención no hay razón para persistir en nuestra fe. Y yo decía ayer que Jesús derramó su sangre en 4 lugares. La primera vez en el huerto de Getsemaní, que dice como fueron gotas como de sangre su sudor. La segunda vez Jesús derramó su sangre fue cuando la corona de espinas fue colocada sobre su cabeza. Simboliza la maldición eterna. Tenemos que ser redimidos de la maldición eterna. Ahora mismo el mundo está sobre una maldición. Y si tú no quieres que la maldición entre a tu casa, vuélvete a Jesucristo, vuelve al poder del Espíritu Santo. Lee en tu casa el Salmo 91. Usa aceite, cualquier aceite que tengas en tu casa y hazle la señal de la cruz o pon una cruz en la puerta. ¿Verdad? Y reclama la sangre de Cristo sobre tu casa, la protección de la sangre de Cristo, y pide que el Señor envíe ángeles protectores sobre tus seres queridos y sobre están en tu casa. Busca el Salmo 91 para que tú puedas en esas palabras, pero no la digas aquí en el templo ahora, dila en tu casa, para que tu casa, aquellos que me escuchan a través del internet, tu casa sea protegida, ¿verdad? En el nombre precioso de Jesús. Cuando Jesús derramó su sangre, redimió a su pueblo de esa maldición. Pero la sangre de Jesús habla en contra de esta maldición. Por medio de ella nosotros somos redimidos de la maldición. Y la tercera vez, estoy recordando brevemente lo que prediqué ayer, Jesús derramó su sangre fue en el momento, en el lugar que le azotaron. Nada más terrible que el azote romano. No era un azote normal. Tenían las puntas, un pedazo de hierro con una punta, y cuando azotaban al criminal, porque Jesús fue tratado como un criminal,
para pagar el precio de nuestra maldición y de nuestro crimen y de nuestro pecado, alaban y la piel se desgarraba. Y la sangre que brotó, ¿verdad?, deja una huella, porque cada latigazo dejaba la huella llagada, hasta que su espalda, la espalda de Jesús, fue marcada completamente y la sangre brotó y corrió por sus heridas en la espalda. Aquí Él derramó su sangre para darnos sanidad. Y yo reclamo esa sanidad para cualquier persona que está aquí, pero usted, querido, también aquí nos están escuchando. Pon tu mano sobre y pida al Señor que te sane en esta tarde por el poder de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo nos habla hoy. Y finalmente, el cuarto lugar, Jesús derramó su sangre en la cruz del Calvario cuando el soldado romano abrió con una lanza su costado y salió sangre y agua. Y el derramamiento de esa sangre nos redime totalmente del pecado y de la muerte. Está ahí el regalo más importante de la cruz, la vida eterna. Porque todos tenemos que algún día que morir en la carne, porque la paga del pecado es muerte. Pero dice San Pablo, para la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y ese momento cuando nos encontramos con nuestro último enemigo, pasamos de muerte a vida. Porque como dice la Escritura, y uno de los grandes yo soy de Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero sin el derramamiento de sangre no hay redención. Sin la sangre no tenemos fundamento para predicar en contra de Satanás. Y si de algo tenemos que predicar y vivir por fe en estos tiempos, tú y yo, es saber cómo defendernos y atacarnos. Quizás ponerlo a la armadura de Dios, como el pastor dijo también ayer, y sería bueno que leyeras Efesios 6, donde está la armadura de Dios que San Pablo nos dice, pero también podamos, ¿verdad?, en el nombre de Jesús, ser no solamente sanados espiritualmente, sino también ser llenados por el poder del Espíritu Santo. Quisiera en esta tarde, y una persona que me ayuda mucho y me señala mucho, esto es mi esposa, porque ella tiene una conexión directa con lo que está pasando en el Antiguo Testamento, y eso me ayudó. Yo no se lo dije en persona, se lo digo ahora, me ayudó a buscar algo que me explicara a mí el por qué la cruz y por qué el Nuevo Testamento es tan importante, pero sin el Antiguo no podemos entenderlo, porque hay una conexión directa entre el Antiguo Pacto, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, lo que leímos ayer en Éxodo capítulo 12, ¿verdad?, y la salida del pueblo de Israel de Egipto, ¿verdad?, y la sangre del Cordero que fue puesta en el dintel, el ángel de la muerte pasaba y preservó al pueblo escogido en ruta hasta la tierra prometida. Hay dos fiestas judías que se cumplen completamente. La primera es el día de la expiación. En Levítico capítulo 16, si tú tienes tu Biblia puedes buscarlo, Levítico capítulo 16, versículos 29 al 34. Levítico, uno de los grandes libros del Antiguo Testamento. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, uno de los grandes primeros 5 libros del Pentateuco. Levítico 16, versículos 29 al 34. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios todos vuestros pecados delante de Yahvé. Día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas. Es estatuto perpetuo, perpetuo para siempre. Hará la expiación el sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre. Y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como el Señor le mandó. El día de la expiación, o en el día de la expiación, el sumo sacerdote, ¿verdad? El sumo sacerdote, y Eva me dio una lectura también que me ayuda a entender un poquito esto, en Zacarías 3 del 1 al 10, que no voy a leer, pero tú puedes leerlo en tu casa cuando regreses. Zacarías 3 del 1 al 10.
El sumo sacerdote hacía expiación por el pecado en el tabernáculo del templo. Era el día santo judío más solemne. En hebreo, Yom, Y-O-M, Yom, significa día. Y Kippur significa expiación. Yom Kippur, el día de la expiación. O cubrir. La expiación es la manera en que Dios provee reconciliación y restauración al problema del pecado humano y sus efectos. Los 10 días que están entre el Rosh Hashanah y Yom Kippur se conocen como los días de arrepentimiento. Yom Kippur es el día de juicio, cuando Dios juzga a las personas. En los tiempos bíblicos, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo en el tabernáculo o en el templo una vez al año, o en el Yom Kippur. Era un tiempo de ayuno y oración. Durante Yom Kippur el sumo sacerdote llevaba 2 animales, interesante, por lo general machos cabríos, sacrificio de expiación a favor del pueblo. Se trata de un sacrificio animal para pagar por sus pecados y los pecados del pueblo. Luego del sacrificio, el sumo sacerdote colocaba las manos sobre la cabeza del otro macho cabrío que no había sido sacrificado. Se transferían así los pecados del pueblo al animal que era soltado en el desierto. Este macho cabrío que huía se llevaba los pecados de Israel y jamás regresaba. Es una ceremonia interesantísima cuando tenemos que llevarla después a Jesús en la cruz y en su sacrificio vicario. Por eso, el día de la expiación y Jesús, ¿hay alguna relación? Por supuesto. Un pesado velo del piso del techo del templo separaba el lugar santísimo de las otras habitaciones del templo. Cuando Jesús murió, el mismo Viernes Santo de Dolores, en la cruz murió Jesús, pero el velo se partió de arriba a abajo. Cristo vino a ser el sumo sacerdote e ingresó al lugar santísimo una vez y para siempre, con su propia sangre, habiendo obtenido la redención eterna. En Hebreos 9, si tú tienes tu Biblia, Hebreos 9, versículo 12. Hebreos 9, versículo 12. Donde está la sangre del nuevo pacto. Bueno, voy a leer el versículo 11. Hebreos 9, versículo 11. Pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró al lugar santísimo una vez para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Los que creen en Él, ¿crees tú en el Señor? Levanta tu mano si crees. Aquellos que están en la casa, ¿crees tú en el Señor? Los que creen en Él aceptan su sacrificio en la cruz como la última expiación por el pecado. Luego de la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo. Y esto para mí es sumamente interesante, para mí me encanta la historia y soy un estudiante de la historia desde que era estudiante. Tengo algunos premios, tratados que hice de historia cuando era jovencito, porque el templo se destruyó en el año 70 después de Cristo. ¿Saben por qué? Para que no se pudieran celebrar más sacrificios, porque el sacrificio de Cristo fue completo y perfecto. Por eso cuando la brujería y la santería que está metido tanto en esta ciudad y en Hialeah, en todos los alrededor, y en Cuba, la desgracia de Cuba es todo el ocultismo y la santería que tiene metida. Por eso, más nunca van a salir de la libertad mientras no confiesen sus pecados y vuelvan a Jesucristo. Cuando matan un animal, están en contra de la sangre de Cristo. Es diabólico, es satánico. Porque el Señor no permitió que los israelitas sacrificaran más animales en el templo cuando destruyó el templo en el año 70 de Jesucristo. El pueblo judío en el año 70 de Cristo dejó de ofrecer sacrificio para la expiación de los pecados. En la actualidad, en muchas comunidades judías, el arrepentimiento, las oraciones y las buenas obras se consideran los medios para obtener la expiación de los pecados.
Parecido a los cristianos, ¿verdad? En muchos sentidos. Quisiera también volver ahora en este sentido por la sangre del Cordero, volviendo al Cordero Pascual de los judíos, cuya sangre fue puesta en el dintel y el ángel de la muerte pasaba y tuvieron liberación y hay perdón. Pero la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio, la sangre del pacto, porque Dios es un Dios de pacto, es la verdad más importante en la enseñanza de la Pascua judía, del Passover, del Pesach. La sangre de Cristo y nuestra Pascua en sentido del nuevo pacto es el medio por el cual todas las cosas en el cielo, escúchame bien, en el cielo y en la tierra es reconciliada con Dios. Y uno de los grandes instrumentos a través del cual vencemos y vencerás tú que me escuchas en tu casa, vencerás al mismo Satanás. En el libro de Apocalipsis, búscalo en tu Biblia, capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12. Versículo del 7 al 11. Entonces hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon. Pero no pudieron vencer, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Y dice el Apocalipsis, versículo 10 del capítulo 12 de Apocalipsis, léelo. Capítulo 12 de Apocalipsis, versículo 10. Y oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios, día y noche, ha sido arrojado. Y el versículo 11, aprópiate del versículo 11. Ellos le vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Por lo cual dice el versículo 12, por lo cual regocijaos, cielos, y los que moráis en ellos, ay de la tierra y del mar. Eso parece que están diciéndolo para el día de hoy. Ay de la tierra y del mar. Ay de la tierra y del mar. Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran furor, sabiendo, y ahí viene la alegría del gozo, que tiene poco tiempo. Le queda mucho tiempo. El Señor ha vencido en la gloriosa resurrección. Hay dos factores en la liberación y el cristiano tiene que tener en cuenta. El primero, la preciosa sangre de Jesús, como estoy hablando en estos dos servicios de Jueves Santo y de Viernes Santo. La preciosa sangre de Jesús, y por medio de la cual Satanás fue y es derrotado irrevocablemente, porque sobre su cruz el Señor expuso a los principados y poderes, triunfando sobre ellos. Busca Colosenses, ¿tienes tu Biblia ahí? Busca Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículos 14 y 15. Colosenses capítulo 2, versículos 14 y 15. Bueno, voy a leer el versículo 13. Dice, porque ahí San Pablo habla de Jesucristo, Dios Salvador y vencedor. Tremendo versículo ahí de San Pablo. Y inclusive al principio en el versículo 8, si usted lo ve, el versículo 8, hace una amonestación que casi viene bien para estos tiempos. Mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Uy, esa amonestación es para la iglesia de estos tiempos, para los cristianos que les gusta, ¿verdad? Iglesia donde no se ve la cruz por ningún lado, porque están avergonzados, porque la cruz significa sacrificio, pero también salvación y vida eterna y sangre de Cristo. Dice el versículo 13
de Colosenses capítulo 2. Y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, habiéndonos perdonado todos los delitos. Continúa San Pablo diciendo, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en los decretos contra nosotros, contra ti, contra mí, que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo ¿en dónde? Clavándolo en la cruz clavó ese decreto en contra tuya y mía. Por eso San Pablo se gloriaba, en su predicación se gloriaba en la cruz. Ese era el mensaje de San Pablo. Clavándolo en la cruz y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ella un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Aleluya. Nosotros triunfamos también. Es el gran mensaje evangélico que quisiera que ustedes llevaran en sus mentes también. Nosotros triunfamos en esta hora trágica para el mundo, trágica para los Estados Unidos, en que los políticos están temblando, en que la economía los economistas están temblando, en que todo el mundo está preocupado, el mundo entero, en que CNN le dice al presidente, como falta de respeto que el presidente es un mentiroso, un liar, se lo repitieron 15 veces hoy por la mañana. Parece mentira. CNN es diabólico también, y CNBC igualmente. No dejan que el presidente pueda actuar. El presidente es un hombre como un ser humano como otro cualquiera, pero elegido por el pueblo, a quien tenemos que respetar, nos guste o no nos guste. Pero la prensa diabólica y de izquierda está mermando y acabando con la democracia norteamericana si no se le pone un paro. Y en vez de traer una palabra de aliento, de gozo, de tranquilidad, están poniendo más temor y más odio. ¿Para qué? Para conseguir poderes, y los poderes de este mundo van a acabarse también. Van a acabarse los poderes de este mundo. Y los políticos que no miren tanto el poder político como el bien de su propio pueblo. Y la iglesia de Roma solamente pidiendo a María que los protejas. María no protege, la función de María fue nacer al Salvador, la mujer buena y hermosa de María. Pero no es la que protege al mundo. El protege al mundo es el Espíritu Santo enviado por Dios Padre y Dios Hijo. Y la sangre del Cordero. Y me da pena, porque me da pena ver que se arrodillan en Roma sobre la estatua de María para pedirle, cuando es la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado y es la que puede estar en contra de Satanás. Despierta. Por eso en Italia, donde la iglesia controla todo, están vacías y están muriendo mucha gente. Y cuando en años anteriores el partido comunista más fuerte en Europa era en italiano también. Y mejor que me callo y no diga más, pero ya he dicho bastante. Dice el pastor que habla lo que yo quiera. Nosotros estamos en una lucha titánica. Y confieso que yo soy pastor de la vieja guardia, a veces este tema a mí me da temblor. Y mi esposa me lo recuerda, y ella tiene razón. Y la Biblia me lo dice, y hay que aceptarlo, porque es la realidad del mundo de hoy. Y si tú lo sientes, ¿por qué algunos de ustedes están con caretas? Y sencillamente porque estamos en una lucha titánica de los siglos, cuando la manifestación también, porque los cristianos tenemos un mensaje, la resurrección no va a hablar de victoria, porque buscáis entre los muertos al que vive. Ese es el título del sermón del pastor el domingo. Cuando la manifestación de la victoria de Cristo vendrá en señales y milagros, después que el pueblo se arrepienta y busque a Dios. Para aquellos que quizás no siguieron las lecturas bíblicas que yo mandé durante la Cuaresma,
un folletico que los mandé por correo. Y esta semana pasada mandé 160 cartas con la cruz, una cruz de palma. Y ahí recibí algunas cartas pidiéndome algunas cruces más. Y se las voy a mandar. Estuve toda una mañana, casi un día entero preparando esos sobres y no me han devuelto ninguno. So far. ¿Cuántos lo recibieron? Bueno, algunos lo recibieron. Gloria a Dios. Satanás está luchando contra esto porque él sabe que el tiempo es corto. Le queda poco tiempo ante la venida del Mesías. Aún los judíos lo saben. Aún los judíos religiosos lo saben. Y déjame decirte, yo admiro mucho a los judíos religiosos. Aún cuando se visten raro, aún cuando siguen la ley hasta el final, yo los admiro muchísimo, porque en un mundo en que es distinto a ellos mantienen la ley mosaica hasta el final. Y van a tener una nueva oportunidad cuando el Mesías venga. Pero hay muchos judíos ateos, sinvergüenzas, que buscan más el dinero que la fe. Cuando hablo de judíos, hablo del pueblo judío que adora a Adonai, a Elohim, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hay una cosa que Eva me está recordando también estos días, que en los últimos tiempos Dios está restaurando el ministerio profético de la iglesia. Porque hay mucha corrupción, hablando proféticamente, hablando y teológicamente hablando, aún metida dentro de muchas iglesias. Poco a poco su sangre, volvemos al tema de la sangre de Cristo, de la sangre preciosa de Jesús, no solo nos limpia de todo pecado, sino que también somos justificados por ella. Perdón y justificación. Esta es mi sangre del nuevo pacto, dijo Jesús a sus discípulos en el cenáculo apostólico, en el aposento alto. Esta es mi sangre del nuevo pacto, que es dada para remisión, como dice Lucas 22:20, es dada para remisión de los pecados. Y abre un camino nuevo, escúchame bien, hermanos que me escuchan esta tarde, un camino nuevo y vivo al Santo de los Santos, para que podamos ir hasta su trono y encontrar gracia y ayuda en tiempo de necesidad. Jesús, cuando vas a Hebreos capítulo 4, versículo 16, encuentras ahí a Jesús como el sumo gran sacerdote. Hebreos capítulo 4. Versículo 16. Voy a leer del versículo 12, capítulo 4 de Hebreos, desde el versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y ahora en el versículo 14, cuando habla de Jesús, el gran sumo sacerdote. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Me encanta esa palabra, retengamos nuestra fe. Hay una experiencia que cada rato viene a mi mente, a mi corazón, que una sola vez lo tuve en mi vida, cuando era muy jovencito, y me llevaron para un campo de concentración. Y yo llevaba una Biblia, y una noche dijeron que eran cristianos en una compañía de 150, que dieran un paso al frente. Solamente 5 dimos pasos al frente. La apostasía estaba ahí bien claro, el temor. De todas maneras, sufrieron ellos más que yo. Y delante de todo el mundo me rompieron la Biblia. Retengamos nuestra fe. La apostasía puede venir a la iglesia también. Y va a venir en los últimos tiempos.
tenemos que retener nuestra fe y estar más seguros que nunca en quien hemos creído. ¿Estás tú seguro, segura, mi querida hermana y hermano que me escuchan en este templo y aquellos que me escuchan por el internet? ¿Estás seguro de que tú, verdad, en tu fe? ¿Estás seguro de tu fe? ¿Estás seguro de que, como dice San Pablo, en quién tú has creído? Porque San Pablo dice, yo estoy seguro en quién y sé que es, ¿qué cosa? Poderoso. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, y hay aquí una buena exhortación pastoral del libro de Hebreos que yo hago mía para ustedes en esta tarde. Por tanto, acerquémonos con confianza, que sí, con fe, al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Y en estos tiempos difíciles, aquellos que me escuchan, acércate con confianza, con fe al trono de la gracia. Después que tú has ungido las puertas de tu casa con la señal de la cruz y has leído en tu casa en alta voz el Salmo 91 y después el Salmo 23, acércate con confianza al trono de la gracia. ¿Para qué? Para que recibamos misericordia y pidamos misericordia para esta nación y hallemos gracia para el oportuno socorro. La sangre de la cruz. En Primera de Colosenses, de nuevo, capítulo 1, versículos 19 y 20. Primera de Colosenses 1, 19 y 20. Primera, o Colosenses, no primera, es Colosenses, hay una sola carta de Colosenses. El Padre tuvo a bien por medio de él, el Padre tuvo a bien por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante, ¿qué cosa? La sangre de su cruz. Esta es la parte final de mi sermón en esta tarde para ustedes. Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. El apóstol Pablo usa aquí una expresión de significación profunda, bien profunda. Desde el punto de vista teológico, yo me quedé pensando qué profundidad más tremenda teológica hay aquí en este versículo de San Pablo. La sangre de su cruz. Sabemos cuál altamente valoraba Pablo, el apóstol de los gentiles, la expresión la cruz de Cristo. Expresaba en una breve frase el poder y la bendición de la muerte de nuestro Señor por nuestra redención. El tema de su predicación, él habla de gloriarse en la cruz de Cristo. Fue el tema de su predicación, la esperanza y la gloria de su propia vida. Por medio de la expresión usada aquí, muestra por un lado que la sangre posee su valor de la cruz en que fue derramada. La sangre fue derramada. Y por otro que es por medio de la sangre de la cruz revela, por medio de la sangre, la cruz revela su luz, su eficacia y su poder. Así que la cruz y la sangre reflejan su luz, la una sobre la otra. Lo que ocurrió en el lugar de la tentación en el desierto y la agonía del Getsemaní. La tentación en el desierto fue al principio del ministerio de Jesús. Getsemaní fue al final de su ministerio, al principio y al final de su ministerio público. Son solo una manifestación especialmente clara para mí de la disposición que caracterizó toda su vida. Si tú lees la vida de Jesús en los evangelios, teniendo en cuenta las tentaciones y Getsemaní,
Ahí vas a entender todos los 3 años de vida de Jesús de Nazaret. El Señor se ofreció a sí mismo y su vida, y se negó a sí mismo y tomó su cruz. Aprendió obediencia y llegó a la perfección. En su persona ganó una victoria completa sobre el poder del pecado, hasta que pudo testificar y atacar al maligno. El príncipe de este mundo viene, dice Jesús, y no tiene nada en mí. Su muerte en la cruz fue el último y el más glorioso de los logros de su victoria personal sobre el poder del pecado. De ello la muerte expiatoria en tu lugar y en mío, para expiar los pecados. En la cruz deriva su valor. De ello la muerte expiatoria en la cruz deriva su valor, porque para una reconciliación era necesario que la culpa fuera quitada. Nadie puede mantener el pecado sin al mismo tiempo entrar en conflicto con la ira de Dios. Nadie puede mantener el pecado por mucho tiempo, y repito, sin entrar en conflicto con la ira de Dios. Parece que eso es lo que está funcionando hoy en el mundo. El pecado ha abundado y el Señor fue muy paciente, demasiado. Los dos no pueden ser separados el uno del otro. El Señor Jesús deseaba librar al hombre de su pecado. No podía hacerlo, excepto si sufría la muerte como mediador. Y en esta muerte sufrir la maldición de Dios sobre el pecado, apartándolo. Pero su poder supremo para quitar la culpa y la maldición no estaba meramente en el hecho de que sufrió mucho al morir, sino en que lo sufrió todo en obediencia voluntaria al Padre. Para mantener y glorificar su justicia, fue esta disposición al autosacrificio, a llevar la cruz voluntariamente, lo que confirió a la cruz su poder. Ahí está el poder de la cruz. La Escritura dice, se humilló a sí mismo, en Filipenses capítulo 2, que fue la lectura del domingo, segunda lectura del domingo pasado, en Filipenses capítulo 2, versículos 8 y 9. La Escritura dice, se humilló a sí mismo al hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual también lo exaltó hasta lo sumo y le tocó el nombre que es sobre todo nombre. Y aunque era hijo, dice Hebreos 5, versículos 8 y 9, aunque era hijo, aprendió la obediencia por lo que padeció, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecieron. Jesús quebrantó el poder del pecado primero en su vida personal, y es por eso que puede ahora quitar de nosotros la culpa del pecado y librarnos de su poder. Hermanos y hermanas en Cristo, la cruz es el signo divino proclamado al hombre que el único camino a la vida de Dios pasa por la entrega en sacrificio de la propia vida. Para tener la gloria de la resurrección hay que caminar hacia la cruz del Calvario, recibir el perdón de los pecados, y entonces tenemos la gloria. Este espíritu de obediencia, de sacrificio del yo, que concede a la cruz su valor infinito, concedió este valor también a la sangre de la cruz. La sangre de la cruz nos revela el secreto del poder de esa sangre. Esta sangre es la prueba de la obediencia hasta la muerte de su amado Hijo, de esta disposición que había escogido de ofrecer su sangre. Lo que necesitamos es ver rectamente a Jesucristo mismo de nuevo. Su amor eterno es invencible. La sangre es la muestra terrena de la gloria celestial. La muestra de ese amor, la sangre señala a ese amor. Lo que necesitamos es contemplar a Jesús mismo a la luz de la cruz, como lo he tratado de hacer en esta tarde para ustedes a través de este sermón. Todo el amor manifestado por la cruz es la medida del amor que Él nos tiene hoy nosotros. Dios te ama a través de la cruz, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor que no se asustó de ningún poder o oposición del pecado, vencerá ahora todo lo que se lo ponga. El amor que triunfó en el madero, maldito es también, porque maldito aquel que muere crucificado.
El amor que triunfó en el madero maldito es bastante fuerte para conseguir y mantener una victoria completa sobre nosotros mismos. El amor manifestado por un cordero que había sido inmolado en medio del trono, llevando siempre la marca de la cruz, vive solamente para conceder nuestra disposición y poder y bendición de la cruz. Intencionalmente puse aquí los paños del altar para el jueves y hoy viernes. Allá vemos al cordero, la sangre del cordero, señalando una copa, la copa del nuevo pacto, la nueva alianza. Y aquí el cordero con una bandera, un cordero señalando a Jesús resucitado. El amor que triunfó en el madero maldito es bastante fuerte para conseguir y mantener una victoria completa sobre nosotros mismos. El amor manifestado por un cordero que había sido inmolado en medio del trono, llevando siempre la marca de la cruz, vive solamente para concedernos esta disposición y poder y bendición de la cruz. ¿Quieres tú el poder y la bendición de la cruz en esta mañana, en esta tarde? El conocer a Jesús en su amor y el vivir en este amor, el tener el corazón lleno de este amor, es la mayor bendición que la cruz puede darnos. Es el camino al goce de todas las bendiciones de la cruz. Oh cruz gloriosa, gloriosa que nos entregas y nos haces conocer el eterno amor de Dios. La sangre es el fruto y el poder de la cruz. La sangre es el don y la entrega de este amor. Cuán maravillosa es esta sangre que nos une a Jesús en su amor. Él es el sumo sacerdote. El sumo sacerdote. No hay nadie en el medio. No hay un vicario de Cristo. No hay un sumo pontífice. El único pontífice de nuestras almas es Jesucristo el Señor. Amén. Cuán maravillosa es esa sangre que nos une a Jesús en ese amor. Él es el sumo sacerdote de cuyo corazón brotó esta sangre, a cuyo corazón la sangre regresa. Quien pone fin al rociar de la sangre, ya que él mismo la perfeccionó. Él puede tomar posesión del corazón que ha sido ganado por medio de la cruz. Él es el sumo sacerdote, y con esto termino, quien en la ternura de su amor vive ahora para perfeccionarlo todo en nosotros, para que la disposición que la cruz ha establecido contra la ley de nuestras vidas y la victoria que la cruz nos ofrece como poder de nuestras vidas pueda ser realizada por nosotros. Querido creyente que me escucha en el templo en este Viernes Santo, en una Semana Santa distinta a toda la que hemos participado en todos los años que yo he pedido pastor de esta iglesia y quizás en nuestra propia vida. Es una semana distinta completa. El mundo está en quiebra, el mundo está en dolor, el mundo está en tristeza, el mundo está en muerte, el mundo está atacando, en maldición, por donde quiera. Cada gota de esa sangre te asegura a ti el poder de una vida celestial obtenida por Jesús en la cruz, para mantener esta disposición que crucificó la vida en ti. Cada gota de esta sangre trae a Jesús su eterno amor a ti, para obrar todas las bendiciones de la cruz en ti y para guardarte en este amor. Que cada pensamiento de la cruz y de la sangre te acerque, y yo espero que lo hagas, te acerque más a tu Salvador en una unión más profunda con Él. Y quisiera terminar haciendo una invitación, especialmente a aquellos que me escuchan a través del internet. El Domingo de Ramos, Domingo de Palmas, fue el primer día de la Semana Santa, la Semana Mayor, de un año histórico para la humanidad. Y debe ser un día de gran alegría, por supuesto, como debiera ser toda la Semana Santa. Recordamos a Jesús cuando entró en Jerusalén un Domingo de Ramos. Toda la ciudad salió por las calles para recibir al Rey del Cielo. La Biblia dice que Él se montó en un pequeño burro. Las multitudes se quitaban los mantos y los ponían ante Él. Cortaban ramas de los árboles y las colocaban en su camino. Cantaban, gritaban: bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas, bendito el Rey que viene. Y toda la ciudad se alborotó en aquella primera Semana Santa. En esta Semana Santa, en el mundo entero, el mundo no se ha alborotado. El mundo está en temor. El mundo está bajo juicio. ¿Por qué se alborotó aquella primera Semana Santa? Es que Jesús era, al fin de cuentas, Dios mismo en forma humana, ¿verdad? Era el creador de cielos y tierra.
Pero había una nota de tristeza en este cuadro. Escúchame bien porque esto es importante. En aquella primera Semana Santa, Semana Mayor en Jerusalén, cuando tú lees la Biblia, había una nota de tristeza, no toda la alegría y hosana y aleluyas. Había una nota de tristeza en este cuadro, en medio de la alegría. Jesús dijo unas palabras sorprendentes para mí, que yo nunca había predicado ni había mencionado en ningún sermón. Y cuando la leí en ayer y hoy, yo dije, wow, es para estos tiempos. Escúchame. Unas palabras sorprendentes. La Biblia dice que Él llegó al monte de los olivos. Y al ver debajo suyo en el valle, porque aquellos que han ido a Jerusalén y a Tierra Santa saben que hay un valle debajo. A ver el valle, en el valle a la ciudad de Jerusalén tú la puedes ver. Dice la Escritura que una lágrima corrió por el rostro del Maestro. Una lágrima corrió por el rostro del Maestro. Eso me sorprendió a mí leerlo. Jesús de Nazaret lloró, dice Lucas 19:41. ¿Por qué lloraba Jesús? La ciudad lo aclamaba. La ciudad cantaba hosana y aleluya al Rey que viene. Todo el mundo gritaba. Había canciones en los labios de los niños. Había canciones en los labios de todos. Sin embargo, en la mirada de Jesús había una nota de tristeza. ¿Saben por qué? ¿Sabes tú por qué? Porque Jesús sabía, como dice la Biblia, que la gente de labios me honra, pero lejos están de amarme de corazón. Mateo 15:8. La gente de labios me honra, pero lejos están de amarme de corazón. Mateo 15, versículo 8. Y en esta Semana Santa, 21 siglos después, en esta ciudad, en este sur de la Florida, en esta ciudad en que vivimos, ¿qué posición está tomando usted ante Jesucristo? Te hago la pregunta a ti que me escuchas a través del internet. ¿Qué posición estás tomando tú ante Jesucristo? ¿Usted alaba a Jesús? ¿Se siente muy espiritual? ¿Ha ido a alguna iglesia en algún momento? Me alegro, esas son cosas buenas. Pero la pregunta de Jesús, no mía, ¿y su corazón? ¿Y su corazón? ¿Su corazón está lejos de Dios como lo estaba el de la multitud allá en Jerusalén? La pregunta a ti directa, personal, ¿le ha abierto su corazón a Cristo con alegría? Esa es la decisión que debiera haber hecho la ciudad de Jerusalén y que usted debe hacer ahora mismo. El corazón es lo importante. Estamos viviendo en una sociedad de fachada, de orgullo, que la gente se quiere que tiene mucho dinero y tiene mucho poder. Y de competencia constante. Guarda tu corazón, dice la Escritura en Proverbios 4:23. Guarda tu corazón porque de él mana la vida. ¿Por qué no le abres tú tu corazón a Cristo si no lo has hecho? Yo quiero pedir que Juan Marco vaya al otro micrófono para que ore por usted. ¿Por qué no le abre su corazón a Cristo? Quizá usted pueda hacer esta oración y orar después con el pastor. Una oración parecida a esta. Oh Rey del cielo, Señor Jesús, yo te recibo en mi corazón. Tú me amaste hasta dar tu propia sangre en la cruz y la sangre de la cruz me redime. Yo te recibo con alegría. Quiero adorarte no solo de labios. Cristiano que me escucha, yo quiero adorarte no solo de labios para afuera, sino con la fe del corazón también. Yo quiero que tú seas el Rey y Señor de mi vida. Ahora cuando el pastor ore, haga usted esa decisión y el Señor Jesús, que lloró por amor y murió por amor clavado en una cruz, va a entrar en tu vida. San Pablo dijo, el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó por mí, en Gálatas 2:20. Su vida
te lo recomiendo. Tu vida, te lo aseguro, si lo haces de verdad, de corazón, el Espíritu Santo entrará en tu vida y tu vida cambiará para siempre. El pastor ora. Te damos gracias por esa oración que el pastor ha dado. Y Señor, nosotros nos unimos en este momento. Y Señor, tú quieres que nosotros nos despojemos de nosotros mismos. Y has permitido que esta plaga llegara, Señor, para cambiar. Que nosotros no podemos acudir a lo que antes podíamos acudir. Podíamos aferrarnos sobre una fundación que era falsa. Señor, tú eres el único fundamento que es seguro. Señor, hay muchos que han puesto su casa, su vida sobre la arena. Y cuando viene la tormenta, Señor, sabemos que tú dices caerá. Pero Señor, queremos poner sobre nuestra vida sobre la roca. Y esa roca es Jesucristo. Y si tú lo haces en este día, en este momento, en esta tarde, y te arrepientes de tu pecado y clamas al Señor con todo tu corazón, Si tú lo sientes, estás sentado, ponte en pie y levanta tus manos. el Señor va a hacer algo grande y poderoso en tu vida. Pero tiene que ser algo que brota de ti para arrepentimiento y buscar al Señor. Y yo te recomiendo que te arrodilles donde tú estás y clama a Él. Y pide a Él que Él venga y te demuestre el poder que Él tiene en tu vida. Y empiezas a poner las otras cosas que tú has tenido como importante al lado y decir: Espíritu Santo, entra ahora. Lléname con tu poder y haga lo que tú quieres en mi vida. Yo me quito del timón de mi vida, yo me pongo a ti, al lado tuyo. Ahora tú eres el que me va a guiar y voy a seguir en tus pasos. Si ese es tu corazón, Él va a escuchar tu corazón y va a hacer la obra en este momento. Padre, en nombre de Jesús, echamos fuera todo ataque del enemigo, todo ceguez del diablo, y pedimos que tú levantas, En nombre de Jesús, por el poder de Señor, la sangre de todo Cristo. ceguez, y que pueden ver con claridad tu presencia y quién tú eres, en el nombre precioso de Jesús. Y clamamos la sangre de Cristo sobre cada persona que nos están mirando y todos que están acá, y sobre nuestras casas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse y uno se prepara para cantar por la vía dolorosa, pero antes escuchas este soneto a Cristo crucificado. No me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, mueve el verte clavado en una cruz y escarnecido. Mueve ver tu cuerpo tan herido, mueve tus afrentas y tu muerte. Muéveme al fin tu amor en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Y vos nos canta por la vía dolorosa. Han reportado que nos han visto en el culto completo en esta tarde. Y después se mantiene durante todo el día. Avísele a alguna persona que usted conoce y durante el día puede volver a ver el culto completo. Ustedes mismos que estaban en el templo pueden verlo ustedes mismos en su propia casa de nuevo si lo desean, y pasa la voz para que otros lo vean. Vamos a tener un tiempo de adoración y después el pastor nos despide con la bendición y cantamos en el Monte Calvario. Vamos a empezar cantando sentado, pero cuando tú sientas en el Espíritu ponerte en pie y levantar tus manos, que el Espíritu te guíe para adorar al Señor. Vamos a adorar al Señor. No adoramos un pedazo de palo en una cruz, adoramos a aquel que murió en la cruz, al Hijo de Dios, el Salvador del mundo. A ese adoramos en esta iglesia, pero la cruz es el símbolo precioso de nuestra fe. Por donde quiera que tú te mires en esta iglesia, el símbolo aparece. Creo yo en Jesús que padeció en la cruz
cruz y allí murió, que la burla y el martirio Él lo sufrió por ti y por mí. Como ovejas descarriadas sin pastor, Él fue el camino y nos buscó. Creo yo. Creo yo, creo yo que la oración del pecador la escucha Dios, y que el alma por la fe se ha de salvar. Lo prometió. Prometió que la carga quita y nueva vida da. Porque escuchó nuestra oración y Él es amor. Creo yo en Jesús que padeció en la cruz y allí murió. Que la burla y el martirio Que la burla y el martirio Él lo sufrió por ti y por mí. por mí. Como descarriada sin pastor, Y Él fue el camino. Él fue el camino y nos buscó. Creo yo que la oración del pecador la escucha Dios, y que el alma por la fe se ha de salvar. Lo prometió, que la carga quita y nueva vida da, porque escuchó nuestra oración y Él es amor. Creo yo. Sobre todo poder y rey, sobre toda humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano, tú creaste todo, mi Señor. Sobre todo reino y nación y maravillas que el mundo conoció, sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. Moriste por amor, no bastó dolor ni humillación, como flor que alguien pisoteó, quedaste tú y fue por mí, por amor. Sobre todo poder y rey, sobre toda humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano, tú creaste todo, mi Señor. Sobre todo reino y nación
maravillas que el mundo conoció, sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor ni humillación, como flor que alguien pisoteó, quedaste tú y fue por mí, por amor. En la cruz, en la cruz moriste por amor, no bastó dolor ni humillación, como flor que alguien pisoteó, quedaste tú y fue por mí, por amor. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, que murió y resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vivir y gozar santidad? Tan Solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, que murió y resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. En la sangre que Él vertió. El pastor nos da la bendición apostólica en este día. Gracias por venir hoy al templo. Gracias por sintonizarlo a través de la internet. Y durante el día se puede volver a ver. Avísalo a tus seres queridos para que lo vean en el culto de hoy. El domingo a las 10 de la mañana no hay desayuno en el patio, no hay clase de Biblia, pero hay un culto de celebración. Celebremos a Cristo resucitado, porque Él vive. Él dejó la cruz, fue a un sepulcro de José de Arimatea, pero al tercer día la piedra estaba removida. El ángel proclamó: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. El pastor nos dirige con la bendición. Amén. Y quiero comenzar antes de la bendición, leer Isaías 60, versículo 2, que fue la escritura que el presidente dio en su rueda de prensa el mediodía de hoy, junto con el vicepresidente y un pastor, donde él leyó en su discurso de Isaías 62, porque he aquí tinieblas cubrirán la tierra y densa oscuridad los pueblos, pero sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti aparecerá su gloria. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia.
El Señor vuelve hacia ti su rostro y te concede su paz. Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, les bendiga ahora y siempre. Amén. Amén. Cantemos el himno final, número 562 en el Monte Calvario. Yo no sé tú, pero yo estoy contento de tener un presidente que cita la Biblia. For a change. En el Monte Calvario. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Mas yo amo esa cruz, donde murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Hoy yo siempre amaré esa cruz. Hoy yo siempre amaré esa cruz. Y en su triunfo mi gloria será. Y en su triunfo mi gloria será. Y algún día, y algún día en vez de una cruz, aleluya, mi corona, tu corona. mi corona Jesús me dará. Aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues en ella llevó el Cordero de Dios de mi alma la condenación. Hoy yo siempre amaré esa cruz, y en su triunfo mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. En la cruz de Jesús, donde su sangre vertió, hermosura contemplo sin par. Y en ella triunfante a la muerte venció, y mi ser puede santificar. Cántalo fuerte. Oh, yo siempre, levanta tus manos y adora esa cruz. En su triunfo mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. oh, yo seré siempre fiel Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús. a la cruz de Jesús. Sus desprecios Con él llevaré. Y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria veré. Hoy yo siempre amaré esa cruz, y su triunfo mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Cántala de nuevo. Oh, yo siempre, Hoy yo siempre amaré esa cruz. Y su triunfo mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús
me dará. Nos vemos el domingo a las 10 de la mañana para el culto de celebración. Al salir, no salude a nadie, por favor. Saca directamente al patio, ni se quede conversando en el templo. Nadie se queda conversando en el templo, vaya al patio y no se saluden, vayan para sus casas. Gracias, con la bendición del Señor.